El impuesto sobre la renta, que es el impuesto más conocido, es un porcentaje de la utilidad o ganancias que tiene una persona o una empresa, pero hay gastos que el Estado no deja de deducir o gastos que no se pueden deducir porque no se tiene un recibo. Por ejemplo, si un médico gana 100,000 pesos al mes y sus gastos son 30,000 pesos al mes, la utilidad son 70,000 pesos al mes, pero por ejemplo el impuesto se lo van a hacer sobre 80,000 pesos porque, por ejemplo, la secretaria no le da recibos o la señora de la limpieza tampoco, y hay otras cosas como la comida que el Estado no lo deja deducir. Todas las personas pagan el impuesto sobre el valor agregado, hasta las personas que piden limosna, porque el impuesto sobre el valor agregado es un porcentaje del producto o servicio, y entonces cuando la persona compra el producto o servicio, ahí está incluido el impuesto sobre el valor agregado. El impuesto sobre el valor agregado también le afecta a los empresarios, porque si una persona está dispuesta a comprar una cosa que vale 115, al empresario le costó 115, pero nada más se va a quedar con 100 pesos porque los otros van a ser para el Estado, y aparte con estos 15, si el empresario se quedará con estos, podrá comprar otros productos o servicios. Pero no solo afecta al empresario, sino también nos afecta a todos nosotros, porque si hubiera quedado con esos 15 pesos, le hubiéramos podido vender algo que de otra manera no se lo podemos vender. El seguro social no solo lo pagan los trabajadores, las empresas, sino también los médicos que son empleados por el Estado, porque a un médico que no trabaja en un hospital del Estado podrá cobrar 50 veces más que lo que cobra en un hospital que es del Estado. No importa si se dice que el Infonavit lo paga el trabajador o el empresario, el que finalmente lo paga es el trabajador, porque al empresario le da igual si le pagas 5,000 pesos al trabajador o si le paga 4,500 pesos al trabajador y 500 pesos a Infonavit. El impuesto del Infonavit también nos cuesta a todos nosotros, porque si al trabajador se le está pagando menos, entonces el trabajador tiene menos dinero para poder comprar productos o servicios que todos nosotros le queremos vender. Hay un impuesto clandestino que es el de las mordidas, que lo pagamos porque preferimos pagar ese impuesto a pagar un impuesto mayor. Hay impuestos que pagamos, por ejemplo, a los estacionadores de coches, a los recolectores de basura, a los carteros o a los que cuidan coches, pero estos son servicios que el Estado debería dar gratuitamente y aparte están garantizados en las leyes. El parquímetro es un impuesto porque las calles son de todos, pero tenemos que pagar para estacionarnos. El tax es un impuesto porque a pesar de que las calles son nuestras y de todos los impuestos que pagamos, también pagamos por cruzarlas. Las cuotas de las carreteras son un impuesto porque a pesar de que las carreteras son de nosotros, tenemos que pagar por usarlas. El agua es de todos, sin embargo, el Estado nos hace pagar por ella, entonces el agua es otro tipo de impuesto. La luz es otro impuesto porque la luz se produce de recursos que son de todos nosotros y el Estado nos la vende y entonces nos está vendiendo algo que es de nosotros, y esto es equivalente a si A le da un coche a B y B se lo da a trabajar a C, y entonces C no solo no deja que B use el coche, sino que cuando B lo usa se lo cobra. El impuesto predial consiste en pagar una cantidad por un bien inmueble a pesar de que ya se pagó por adquirir la propiedad y además se pagó el impuesto. Al igual que con los bienes inmuebles, en los coches también hay un impuesto que son las tenencias, porque si ya se pagó el precio del coche y su impuesto, aparte nos están cobrando otro impuesto. Cuando el Estado trata de cobrar multas o recargos de impuestos que no hemos pagado, lo máximo que podemos lograr es probar que sí pagamos, pero en realidad eso es fraude porque se está cobrando algo que ya se pagó. De hecho, en este caso se estaría cobrando 3 veces, una por los recargos que son el interés, otra por las multas y otra por estar cobrando una cosa que ya se pagó. El no reconocer la antigüedad laboral de los trabajadores del Estado es un impuesto, pero en este caso impuesto es un eufemismo porque en realidad es un fraude cometido por el Estado hacia los trabajadores. Las verificaciones de los coches son otro impuesto porque el humo que producen los coches son producto de que la gasolina se quema, pero entonces el Estado no solo nos quita la gasolina, sino que nos la cobra y aparte nos hace pagar por el humo que producen los coches, que es un producto que el Estado nos quitó. Y eso es equivalente a que nosotros le demos nuestras naranjas al Estado y el Estado nos las quiera vender y luego nos quiera cobrar por las cáscaras que se están tirando. Cuando se compra una propiedad, se paga el impuesto que es el traslado de dominio sin importar si hubo una utilidad o no.
Cuando se compra un producto que viene de otro país, se cobra un impuesto y aparte no es lo mismo cobrar un impuesto por una cosa que es de lujo y se produjo en otro país a cobrar el impuesto por una computadora para operar mejor que se produjo en otro lugar o por ejemplo un libro. Uno de los impuestos más graves es cuando hay inflación por emisión de papel moneda, porque cuando el Estado produce dinero, entonces va a haber más dinero para la misma cantidad de productos y entonces va a haber más demanda y entonces el precio va a aumentar. Esto es equivalente a que si hay 100 terrenos, ahí hay 100 millones de pesos. Ahorita cada terreno cuesta 1 millón de pesos, pero si el Estado llega y hace que haya el doble de dinero en el mercado, entonces ahora hay 100 terrenos para dividir en 200 millones de pesos, o sea, ahora un terreno cuesta 2 millones de pesos. Cuando se compra un bien inmueble, además de pagar los impuestos, hay que pagarle al notario para que haga muchos trámites para que le dé validez a la compra, o por ejemplo cuando se hace una empresa y entonces el pagarle a los notarios es otro tipo de impuesto. El petróleo es otro impuesto porque el Estado se queda con el petróleo que es de todos y aparte luego nos lo está vendiendo como gasolina o como luz. Los permisos son otro tipo de impuesto porque hay que pagar un permiso para hacer un anuncio o hacer un negocio. Otro impuesto es el de las cuotas sindicales, porque si por ejemplo un empresario paga 2.000 pesos a su trabajador y el trabajador nada más se queda con 1.500 y los otros 500 van a dar al sindicato, el trabajador nada más se está quedando con 1.500 pero el empresario le está costando 2.000 pesos y entonces ninguno se está beneficiando. Entonces mejor que el trabajador se quede con los 2.000 pesos que el empresario le está dando o el empresario que se ahorre de pagarle esos 500 al trabajador que luego van a ir a dar al sindicato. Este impuesto no solo afecta al empresario o al trabajador, también nos afecta a todos nosotros, porque si el empresario o el trabajador ya no tienen estos 500 pesos, entonces no tienen dinero para comprar todos los servicios o productos que queremos venderles. Cuando una persona en lugar de prestarle su dinero al banco se lo presta al gobierno porque cuando le regresen el dinero el gobierno le va a pagar más. El gobierno en lugar de regresarle el dinero le dice que le preste todo este dinero y después de un tiempo se lo va a regresar. Y cuando el Estado le tiene que regresar ese dinero, le dice que ahora le preste todo ese dinero y después de un tiempo se lo regresa, pero en lugar de regresarle el dinero, cada vez le está pagando con una promesa, entonces el Estado está en deuda con esta persona. Hay que pagar por tener placas y más si son placas de taxi, entonces el pagar las placas es otro tipo de impuesto. Cuando se hace un trámite, por ejemplo, conseguir una licencia o hacer la verificación de un coche, hasta pagarle el impuesto al Estado, se tiene que hacer cola.